Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas de Importancia para la Iglesia. Y hoy día vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Acompáñame en esta enseñanza. Amado, tú tienes que dar el salto de fe hoy. Este es el segundo día de nuestro ayuno y hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy tú puedes comenzar a ver ya no tu miseria. Hoy tú puedes comenzar a ver ya no tus hijos perdidos en las drogas o en las calles. Hoy tú puedes comenzar a ver ya no un presente tan negro, tan negativo. Hoy tú puedes comenzar a ver a Dios sanándote, a Dios bendiciendo tus finanzas, a Dios haciéndote recuperar tu familia y todo lo que se perdió. Hoy tú puedes dar un gran salto de fe y ser libre de la depresión. Hoy es el día que Dios determinó en este ayuno de que tú seas sana, de que tú seas sano. Hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el ayuno es la abstinencia de alimentos. El ayuno que hacían los israelitas comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba al día siguiente a las 6 de la tarde. Era de 24 horas. Y en ese lapso se abstenían de todo tipo de alimento. Pero sí se puede beber agua, solamente agua. Ahora, si es un día, máximo 3 días, entonces si quieres hacer un ayuno completo, puedes abstenerte inclusive del agua. Pero ya pasados los 3 días no es sabio. ¿Por qué? Porque esa persona que ayuna por más de 3 días sin comer y sin beber puede dañar su salud. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que los patriarcas no practicaban el ayuno. Ni se ve un mandamiento en el Pentateuco sobre el ayuno, con excepción de Moisés allí en el Sinaí. Abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Así dice el Señor: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y alguien dirá: pero pastor, ¿ahí cómo es que Moisés estuvo 40 días sin comer y sin beber agua? Bueno, ese fue un ayuno extraordinario que ya no es recomendable para nuestros días. Es más, solamente 2 personas hicieron este tipo de ayuno. El primero fue Moisés. También vemos que Jesús hizo un ayuno similar de 40 días. Pero los llamados que tuvieron tanto Moisés como Jesús fueron llamados tremendamente grandes. Pero no se ve registro que Aarón, María, Josué o alguno de los personajes del Antiguo Testamento hayan ayunado 40 días. No hay. Ni en el Nuevo Testamento, después de Jesús, no se ve ni que Pedro, ni Juan, ni Pablo ayunaran ese tiempo. Y para esas iglesias, para esas personas que ayunan 40 días, yo pienso que no tienen respaldo bíblico. Y lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Sigamos avanzando. Hermanos, el primer propósito del ayuno era cuando una persona pecaba o el pueblo pecaba. Y en ese momento ellos, por el pecado que habían cometido, se metían a ayuno, se humillaban delante de Dios en polvo y ceniza. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué había pasado? Ya no estaba Josué, no había un rey en el pueblo de Israel, y habían comenzado a hacer lo que se les da su gana. Y cada quien se rebelaba, desobedecía al Señor y pecaban contra el Señor. Pero se levantó un juez, Samuel, que juzgó a Israel y les hizo dar cuenta de sus pecados. Y en ese momento ellos se arrepintieron y se pusieron ayuno, reconociendo sus pecados. Vamos a ver otro ejemplo de cómo el ayuno también era
para reconocer nuestra dependencia de Dios. Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 21. El versículo 25 y luego saltamos al versículo 27. Así dice el Señor. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces aquí está hablando Elías del pecado de Acab, que fue el peor de los reyes y fue influenciado por Jezabel, esa mujer malvada. Y dice que le dijo la condición de Acab, que era el peor. Y miren lo que dice el versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, después de que el profeta le dijo la condición de Acab, Acab se humilló y se puso a ayunar, humillándose, reconociendo que era un pecador. También el ayuno, hermanos, lo usaban como una expresión de duelo cuando alguien moría. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 12. Miren lo que dice el Señor. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Aquí había muerto el rey Saúl junto con su hijo Jonatán. Y Jonatán era un amigo muy especial, muy apreciado por David. Y estaba en rebeldía, el rey Saúl, pecaron, los filisteos los derrotaron y terminaron matándoles. Entonces en ese momento David y todos los hombres de Israel ayunaron en duelo por Saúl y Jonatán y por todos los muertos que había sufrido Israel. También el ayuno se usaba para pedir por un enfermo, rogar porque una persona se sanara. Y un ejemplo claro de esto es el ayuno que David hizo sobre su hijo que estaba mal. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. También el ayuno, hermanos, sirve para protegernos del peligro, cuando la iglesia está en peligro, cuando hay un ataque, cuando hay gente que se ha levantado contra la iglesia. Abramos nuestras Biblias en Esther, el capítulo 4, el versículo 16. Así dice el Señor. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces se había levantado un enemigo en contra del pueblo de Israel, que querían matar y hacer desaparecer a todo el pueblo de Israel. Entonces aquí la reina Esther le pidió a su tío Mardoqueo que ayunara a todo el pueblo de Israel. Ella misma iba a ayunar, porque en ese tiempo era prohibido que la esposa del rey se presente delante del rey sin que el rey le haya llamado. Y ella dijo, si es que de morir, que muera, pero vamos a ayunar. Entonces, hermanos, si somos observadores, vemos que el ayuno principalmente es para alinearnos con Dios. Si hemos pecado, si nos hemos descarriado, entonces en ese momento podemos ayunar para humillarnos delante de Él y decirle, Señor, somos pecadores, ayúdanos, perdónanos. También podemos ayunar cuando alguien muere. También podemos ayunar por un enfermo, pero no para que se haga la voluntad nuestra, por favor. Porque hoy día lastimosamente usan el ayuno y dicen, yo voy a ayunar para que se sane mi esposa o mi hijo. Hermanos, no, esa no es una actitud correcta. El ayuno es para humillarnos, es un acto de humillación en silicio y ceniza. Y eso habla, reyes, de una total humillación delante de Dios, no para hacer nuestra voluntad. Evidentemente, si Dios quiere, sanará al enfermo, pero si Dios no quiere, no lo va a hacer. Más es un acto de humillación, de dependencia, de reconocer que Dios es el Todopoderoso y puede sanar, pero si Él no quiere, no lo va a hacer. También cuando hay peligro,
si somos acechados por gente que ataca a la iglesia, hay agresiones, hay persecución, podemos ayunar para que Dios nos cuide y nos guarde del mal. Pero nunca se ve en todos estos ejemplos que hemos visto que ellos ayunen para hacer su propia voluntad o para que las cosas salgan como ellos quieren. Eso es un error. Continuamos. Hermanos, también existe otro tipo de ayuno, y es la abstinencia de manjares, de esas cosas que nos agradan y deleitan nuestra carne. Abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 10, los versículos 2 y 3. Miren lo que dice el Señor. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces aquí vemos que Daniel hizo un ayuno de 3 semanas. Pero ¿en qué consistía en este ayuno? Abstenerse de los manjares, de las cosas ricas que deleitaban la carne de Daniel. Y hoy día también podemos hacer ese tipo de ayunos, abstenernos de ciertos alimentos que nos deleitan. Podemos abstenernos de ciertos alimentos que deleitan nuestra carne, pero también de ciertas cosas. Puede ser un celular, porque hay gente, cristianos, que se meten al celular y están ahí día y noche y no sueltan el celular, me parece, ni para dormir, ni para bañarse. Entonces sería bueno poder dejar por unas 3 semanas todas esas cosas que deleitan nuestra carne. Y eso también es considerado como un ayuno. Hermanos, en la Biblia no hay ayunos de mediodía, de cuarto día, de 3 horas, 2 horas, no existe eso. Solamente es el ayuno de 24 horas y el ayuno en el cual podemos abstenernos de los manjares, de las cosas delicadas que deleitan a nuestra carne. Ahora, hermanos, quiero hacerles una advertencia, que hay un peligro en el ayuno cuando se hace un formalismo, o sea, cuando se vuelve una rutina. Lastimosamente hay iglesias que ayunan todos los días. Hay iglesias que ayunan todas las semanas. Pero en ese tiempo de ayuno ellos no se humillan. Es más, no saben ni por qué están ayunando. Porque lastimosamente hoy día muchos pastores se han levantado y convocan al pueblo, llaman al pueblo a ayunar, pero con motivos egoístas. Señor, entréganos una mega iglesia. Entréganos medios de comunicación. Entréganos, provéenos un canal de televisión. Señor, necesitamos un auto. Señor, necesito una casa. Señor, necesito esto y aquello. Entonces, ese tipo de ayuno es peligroso. ¿Por qué? Porque es un formalismo. Es una rutina y nada más. Nosotros cuando ayunamos, hermanos, tenemos que humillarnos. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Y si hemos pecado, reconocer que somos pecadores. Humillarnos delante de Él. Decirle, Señor, dependemos de ti. Porque esa es la forma correcta en que un cristiano debe ayunar. Pero si son otros los motivos, otros son los propósitos, porque hoy día piensan que el ayuno sirve para echar fuera demonios. Piensan que ayunan para preservar y guardar su salvación, pero todo eso es mentira. Hay un propósito detrás del ayuno, y es humillarnos, es alinearnos con Dios. Ese es el propósito principal del ayuno. Aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Miren lo que dice Isaías capítulo 58 versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos en ese tiempo? Cuando ayunaban hacían su propio gusto. Y aunque decían que se humillaban, no se humillaban. ¿Por qué? Porque ayunaban para pedir para su propio beneficio. Y hacían su propio gusto. También muchos ayunaban por competencia. Miren lo que dice el siguiente versículo de Isaías 58. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ellos ayunaban, pero para debatir, para contender, para competir. Ah, no, yo ayuno 30 días, yo ayuno 20 días.
Yo soy más espiritual que ti, porque yo ayuno más que vos. Hermanos, y eso me acuerda a muchos pastores que hoy día convocan. Vamos a hacer un ayuno de 40 días. Vamos a hacer un ayuno de 25 días. Pero todo esto tiene motivos egoístas, motivos personales. Porque Dios no nos dio el ayuno para eso, sino para alinearnos con Él. Que si hemos pecado nos humillamos y reconozcamos en polvo y ceniza que somos pecadores. También muchos ayunan para ser vistos por los hombres. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces muchos ayunan para hacerse más espirituales. Yo ayuno 30 días y ponen su cara y, estoy cansado. He ayunado 10, 20 días. No. Ese tipo de ayunos son peligrosos y no son conforme a la voluntad de Dios. Y miren cuál es el resultado del ayuno. Volvamos a Isaías capítulo 58, los versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, un ayuno genuino en el cual nos alineamos con Dios va a traer como resultado un cambio. Y vamos a comenzar a ser misericordiosos. Si antes eras malo, ahora ya vas a ser bondadoso. Si antes eras un avaro y no querías ayudar al pobre, al hambriento, al que tiene necesidad, o cuando venía un hermano más pobre que tú y venía a prestarte, te ocultabas de él, va a cambiar tu corazón. Porque ese es el resultado del ayuno. Un cambio, una transformación para la gloria de Dios. Pero si no hay ese cambio, sigue siendo malo, sigue siendo perverso, sigue siendo egoísta, avaro, ¿de qué te sirve ayunar? Eso no te va a salvar. Porque el ayuno no salva a nadie. El ayuno nos sirve, vuelvo a repetir, para alinearnos con Dios. Y este es el ayuno que nuestro Señor Jesucristo mandó para su iglesia. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, el ayuno más efectivo es aquel que lo hacemos en secreto. Ese es el más efectivo. Pero la motivación tiene que ser correcta. Humillarnos delante de Él puede ser en un momento de prueba, en un momento de dolor, de sufrimiento, o cuando hemos pecado, o pidiendo la protección para la iglesia. También cuando la iglesia va a encomendar misioneros, así como cuando ayunaron por Pablo y Bernabé para mandarles a la misión, al primer viaje misionero. Pero las motivaciones tienen que ser correctas. Ahora, no estoy diciendo con eso que es pecado un ayuno congregacional, pero las motivaciones tienen que ser correctas. Cuando hay peligro, cuando hay ataques del enemigo, podemos ayunar congregacionalmente. Pero el ayuno más efectivo es aquel que tú lo haces en secreto, no mostrando a nadie. No tienes que decirle a nadie, no tienes que demudar tu rostro. Lávate, busca hacer su voluntad, porque este es el ayuno que le gusta al Señor. Aquel que se humilla delante de Él, que reconoce su dependencia de Él, y aquel que acepta la voluntad de Dios. Ese es el propósito del ayuno. Y no buscando cosas personales, no pidiendo cosas terrenales, sino simplemente alinearnos con Dios.